Este cuerpo tiene cuerda para rato, ya lo verás. No es el fin de la ruta, es un cambio de vía. Cambiamos la pausa por la pura energía. No somos distintos por tener más historia. Somos el presente sumando victorias. Porque no somos mayores, somos vida en movimiento. Una forma nueva de sentir el corazón. No somos mayores, es nuestro mejor momento. Cuerpo sano, vida activa, esa es nuestra misión. Activos y presentes, rompiendo los esquemas. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como cada semana les digo, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos casi esta horita que dura el programa. Y bueno, sin más dilación, presentar al compañero que hace posible el programa. José Manuel Betancor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, don Pedro. Bien, entretenido como siempre. semana. Activo, bien, muy Sí. activo. Fíjese que mentalmente, que ay, es lo que siempre qué digo, leyendo mucho. Ay, qué bien. Esta noche tenemos de invitado a un dirigente vecinal. Si les digo solamente aunque les diga el nombre, ya no tengo que decir además. Pacuco Guedes, presidente del Castillo, de Lucha Canaria, bueno, un referente dentro de la lucha, ya ni les cuento, y dentro de los movimientos vecinales. Pacuco, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Primero, muchas gracias por estar con nosotros. Recién aterrizadito de Fuerteventura, creo que venía, así que las gracias son doblemente. Le he dicho bien, o sea, presidente del Castillo de Lucha Canaria, no sé si cuando la lucha era lucha, porque nunca deja de serlo, pero cuando la lucha era otra cosa, se vivía y se trabajaba y deportivamente era otra cosa, ¿no? Así es. Primero darte las gracias a los dos y decirle que me siento muy bien, muy a gusto. Así que muchas gracias. Y lo que hablas de la lucha es cierto. Yo se lo decía antes al compañero Betancor, vivimos los mejores momentos de la historia de la lucha canaria del siglo XX, en lo que nosotros, los de nuestra edad, podemos hablar. En aquellos momentos conocimos los grandes luchadores. Estamos hablando de una brega de Pedro Cano con Loreto Cuarto. Eso era ponía en pie a la gente. Y no quiero seguir hablándole porque entonces hablar de toda esta gente necesitamos mucho tiempo. Pero sí, has acertado en decir que fue la época mejor de la lucha canaria de nuestros tiempos. Ahora, Pacuco, tenemos televisión, tenemos incluso el gobierno de Canarias, una dirección general. ¿Cómo ves el día a día de la lucha hoy día? Por ejemplo, todo eso está muy bien, pero no vemos el adelanto. Porque si conocemos el problema que tiene, por ejemplo, el Club de Lucha Castillo, los niños, las niñas, no veo que nadie rompa una lanza en favor de la lucha canaria, si todo el mundo se hace para atrás. Pero bueno, yo respeto esos cargos, espero que eso vaya mejor. Lo que sí elogio desde aquí es mucho el Cabildo de Gran Canaria, cómo se ha mojado con nuestro deporte y con nuestra cultura. Aprovecho para decirlo porque tenemos que ser agradecidos y eso de bien nacido. La lucha canaria tuvo un boom espectacular, empezó a manejar muchísimo dinero y, como dice el dicho, puede ser que murió un poco de éxito. Esa cantidad de dinero que entró, empezar a hacer a veces fichajes sin sentido, traspases de jugadores de un sitio a otro, y fue un toto revolution dentro de la lucha canaria que creo que la perjudicó más que la benefició. Bueno, hay una cosa que está muy clara, y en esto no quiero ofender ni a ningún luchador ni a la lucha canaria. Lo que sí está claro es que el luchador, como el futbolista, perdió el amor al color. Claro, sí. Es decir, el dinero le hace que ya no quiera mucho a su equipo, salte para el otro equipo. Todo el mundo quiere mejorar. Exactamente, entonces tenemos que ser respetuosos, porque además yo soy de los que siempre apostaba que porque ese futbolista ha ganado dinero, el luchador no. Claro, yo también quiero que el luchador gane dinero. Claro. Pero bueno, seremos respetuosos siempre. Pero has acertado en algo, Pedro, cierto que el luchador ya no ama su pueblo, su color como antes. Pero bueno, eso hay que respetarlo. Claro. ¿Qué se está haciendo ahora, por ejemplo, en la base? Porque claro, en la época de ustedes, la lucha canaria femenina
me imagino que no había ningún club, entre otras cosas, porque estaba mal visto, la mujer, no sé qué, todos esos prejuicios tontos que siempre se han tenido con el deporte y la mujer. Entonces, la incorporación de la mujer al deporte y en concreto a la lucha canaria, ¿qué ha supuesto precisamente para la lucha canaria? Bueno, eso ha sido, vamos, esa incorporación ha sido, desde mi punto de vista, es algo, una innovación, es algo muy bueno, muy bueno. O sea, que la mujer ocupe su puesto, que la mujer luche. Qué pena, en aquellos momentos solamente la mujer luchaba, y te tenías que acordar, en una fiesta, soltera contra casada, pero hoy ha sido, vamos, a quien se le haya ocurrido esa idea, y aquí aprovechamos para felicitar a todas esas mujeres que dieron el primer paso, porque le han dado un aliciente a la lucha canaria. Y lo están haciendo muy bien, además. Estamos solo hablando de lucha canaria. Tú has tenido otros trabajos. En este caso, el deporte. Y en un municipio como San Bartolomé, que hay que reconocer que fue muy rico y lo sigue siendo. Un municipio que maneja muchísimo dinero, pero después a nivel de instalaciones, a nivel de la base, que es lo que realmente nos preocupa. ¿Cómo ves San Bartolomé actualmente? Pues lo veo muy mal. En este momento muy mal. Muy mal. Y es una pena. O sea, si queremos promocionar un deporte, tenemos que tener unas instalaciones, una infraestructura. San Bartolomé yo creo que es de los municipios que peor está en Gran Canaria. Es una pena. También tengo que decir que en otros tiempos fue el mejor o de los mejores. Hoy en día de 4 terrenos de lucha tenemos uno cerrado. Entonces no podemos elogiar ni piropear, sino tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo muy mal, muy mal. Muy mal. Y antes hablamos de lucha canaria, pero si hablas con cualquier presidente de fútbol te habla lo mismo, del abandono que hay en las instalaciones deportivas. Pasa que el fútbol eso es, o sea, porque los grandes equipos que están a la máxima categoría, y mirasen un poquito para atrás y se dicen cuenta de que ellos es su futuro, en vez de decirle al Estado tal, invertirían un poco en la base. Y ellos mismos harían instalaciones. Bueno, eso daría para otro caso. El tema de las instalaciones. Yo creo que confunden los ayuntamientos con hacer macroinstalaciones y el deporte base no le pide eso. El deporte debe ser instalaciones dignas, donde tenga unas duchas con agua caliente, que estamos en un cuarto del siglo XXI, que parece mentira, y que estén limpias, aseadas y donde la gente pueda ir a practicar ese deporte. Y eso, no sé, me imagino que ustedes estarán cansados de batallar y de pelear, pero vemos que no les hace mucho caso. Que por lo menos nosotros, en nuestro municipio, no se nos hace caso. A mí me da mucha tristeza, porque claro, ya llevo muchos años en el mundo del deporte, en la vida social llevo desde que nací. Y es cierto, yo entiendo, porque he sido político, por qué muchos políticos quieren hacer esas grandes inversiones. Ahí hay unos intereses grandísimos y aprovechamos para decirlo así. Yo les pido que si los hubiera, que se invierta o se revierta en esa base. Esos niños lo que necesitan es instalaciones sencillas, limpias y cómodas, para que tengamos deportistas, si no, esto sí va a acabar. Porque hacer unas instalaciones, hacer una ciudad deportiva millonaria, después no la cuida, es un destrozo de dinero. Y el dinero público hay que cuidarlo. De tu faceta de dirigente vecinal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y eso ya lo dejaste? ¿Sigues batallando aquello por los vecinos? Siempre. Yo siempre estoy con mis vecinos el día a día, en mi propia casa, como siempre. La lucha, por ejemplo, que la llevo en mi corazón, es un tema que no lo voy a dejar nunca. El fútbol estoy un poquito alejado porque ya no tengo tampoco tiempo, pero cuando en mi faceta de más joven, pues también como político estaba cerca, ¿no? Estoy muy cerca de los temas del mar siempre, porque es lo que llevo en mi sangre, lo que he vivido en mi casa y con mi gente. Pero vamos, no paro de hacer cosas humildemente en lo que yo puedo llegar. Sí, naturalmente en la faceta social vives en una zona que no es de las más privilegiadas a la hora del vecindario, a la hora de realmente una de las cosas que yo siempre reclamo es la participación ciudadana. La gente participa en el asociacionismo. El asociacionismo está en decadencia. Es una pena el asociacionismo, lo que es como asociación de vecinos,
está no en decadencia, la utiliza solamente para temas políticos. Eso es una pena. Yo voy a elogiar un pueblo que es Juan Grande, donde hay una asociación de vecinos que vale la pena elogiar, un nivel cultural alto, y le veo que no está muy politizado, porque los observo, están todo el año haciendo cosas. Desgraciadamente en otros pueblos diferentes lo que yo veo. Se unen para un tema político, la asociación quizás se pone muy de parte del político, de qué color político se está gobernando. Estoy generalizando, no quiero tampoco que nadie se ofenda, sino me has preguntado y yo te he contestado lo que yo veo y además creo que es así. Pues hasta aquí la entrevista, la verdad que se nos va siempre en un... Hay temas. Te voy a pedir un favor, si no te importa, y te quedas con nosotros y nos ayuda a presentar el programa. Por supuesto, es un honor para mí. Muy Gracias. bien. Y a todos ustedes, saben que hacemos un pequeñito alto y ahora mismo estamos con ustedes, ni se nos muevan del sofá hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
no somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a En tu mente Ok. con nuestro colaborador psicólogo Paco Javier Montes de Oca. Hoy nos va a hablar de los psicópatas. Yo no quiero ponerle nombre y además le puse la S al final para generalizar. No caben en un estadio. No cabe, no cabe. ¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? Ha aparecido últimamente un estudio relacionado con las psicopatías, que es un trastorno mental grave, trastorno del comportamiento, cuyo origen tiene dos posibles vertientes, dos posibles causas, ¿no? Una causa de tipo genético, que puede estar en ciertos genes recesivos, heredados, pero que también, en cierto modo, tiene que ver con algunas experiencias traumáticas en la infancia, con infancias difíciles, de marginación social, de pobreza ambiental, de maltrato. Eso no quiere decir que todas aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de maltrato en la infancia o que hayan tenido algún acontecimiento relacionado con el aislamiento social vayan a ser psicópatas, ni mucho menos. Y lo traigo a colación sobre todo porque últimamente hay estudios que hablan de que el psicópata no siente el dolor físico exactamente igual que el resto de la población. Fíjense ustedes, que siente menos dolor físico real que el resto de la población, por lo cual le hace más insensible, que es una de las características del psicópata, que es insensible, que no tiene empatía, que desde chico, por ejemplo, se dedica a maltratar animales, que no empatiza, que no tiene sentimientos, en definitiva, ¿no? Que en algunos momentos, en algunos casos, también tienen que ver con lo que llamamos alexitimia, la pobre capacidad de expresión oral de los sentimientos propios. Y las noticias y los informes y la televisión y las radios y las redes están repletas de muchos personajes a los que se le ha diagnosticado a través de la psiquiatría y psicología clínica como psicópatas. Piensen ustedes que se calcula que, por ejemplo, en España, en el Estado español, hay cerca de 500.000 personas con rasgos psicopáticos. Rasgos psicopáticos que en algún momento pueden desencadenarse, pueden hacerse realidad o no, pero están ahí. Por cierto, hay psiquiatras y psicólogos americanos que no ahora, sino ya hace años, han hablado, han escrito que algo de psicopatía o algo de psicópatas tienen gobernantes como Putin y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un personaje atrabilario, un totorota, como se dice aquí, ¿no? Un engreído, multimillonario, un analfabeto emocional, ¿no? Y las pruebas me remiten. Pues ya ha habido psiquiatras y psicólogos americanos que ya hace tiempo hablaban de que posiblemente estos individuos con mucho poder, tengan algún rasgo psicopático. Cuestión que también afecta a muchas personas, a muchas mujeres, que por cierto también se habla de que hay más psicópatas hombres que mujeres. Todavía no se desconoce la razón profunda del tema, ¿no? Pero que es cierto que hay personas, en este caso mujeres, esposas, amantes, novias, condenadas a convivir con su enemigo, sin saber que tienen psicópatas en su hogar.
a las pruebas nos remitimos. Violencia de género, violencia vicaria con sus propios hijos, algunos en la cárcel. Persiguen, que está mezclado este tema de tener el rasgo psicopático que se puede perfectamente controlar y diagnosticar a través de test, que los aplican los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Y que evidentemente nos lleva a pensar que mucha gente que sin saberlo, muchas mujeres sobre todo, viven con su enemigo en su propia casa. Atentos a estas circunstancias, y repito que porque una persona en su niñez haya sufrido de maltrato, de marginación social, de pobreza intelectual o de pobreza económica, no significa que vaya a ser en el futuro psicópata. Puede influir en algunos casos, se puede manifestar, sobre todo en aquellos que tienen un temperamento proclive a ello, por disposición genética. Nos vemos la semana que entra. Gracias por la atención. No somos mayores. Pues ahora nos vamos, Pacuco, ¿dónde nos llevas? ¿Qué vamos a ver? Nos vamos a llevarnos a las canciones en el recuerdo Muy bien. con la canción Libertad sin ira Wow. de Harcha, año 1977. Ah, eso sí que es Preámbulo de democracia. clásico de la predemocracia. Sí, Clásico de la democracia. Fue la primera de elecciones. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad.
y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira. No somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos al abogado en casa con don Pedro de Pablo. Hoy nos vas a hablar de las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Sí, como siempre son unos pequeños apuntes sobre algo. Porque la gente muchas veces oye y ha matado a no sé qué y solamente le ponen tanto o le piden bien, pues porque hay circunstancias a veces, pues porque una persona está, sus capacidades volutivas, que es así como se dice el término, no las tiene totales y entonces pues pueden ser total, parcial, entonces una serie de términos. Entonces, pues como siempre digo, para que tengan unas pinceladas, para que cuando oigan sepan de qué, Sepa de qué habla. va. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Vamos a Venga. verlo. Buenas noches, bienvenidos al Abogado en Casa. Esta noche vamos a hablar del artículo 19 y 20 del Código Penal, que trata de las causas que eximen de la responsabilidad criminal, ¿vale? Eso ya en la entrada del programa ya se lo decían bien. Como siempre me gusta leerles un poco, ¿vale? De lo que dice el artículo 19, por ejemplo, dice lo siguiente. Dice, los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. ¿Vale? Bien. Y entonces el artículo 20 dice que están exentos de responsabilidad, etcétera, etcétera. No, o sea, tienen que diferenciar un poco de las causas que eximen de la responsabilidad a las causas que atenúan la responsabilidad. Importante. Nosotros tenemos un defecto que hemos visto muchas películas americanas, que están muy bonitas y muchas películas de abogados y series de abogados. Pero cualquier parecido con el código nuestro, con el código penal español, es pura coincidencia. Ellos son, su tema jurídico es completamente diferente. El nuestro viene de la época de Napoleón, así a veces que pasan algunas cosas, tiene mucho también del código alemán, ¿vale? Y entonces hace diferencia. Por ejemplo, una de las diferencias que está en boca de todos es que un menor no tiene responsabilidad. Cuidado, sí tiene responsabilidad, aquella que recoja la ley del menor, ¿vale? La que esté recogida en la ley del menor. Penalmente no se le puede juzgar nunca como un mayor, es diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos un chaval con 14 años va a la cárcel y le pueden condenar a muerte. Hemos visto casos de hasta gente que tiene síndrome de Down. Bien. Aquí dice, por ejemplo, también, entre otras cosas, ¿vale? Hay muchas que eximen de la responsabilidad. Dice, por ejemplo, están exentos de responsabilidad criminal en que en el tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esta comprensión. ¿Qué quiere decir? Pues una persona que en el momento de cometer un robo no tiene todas sus capacidades, como dice en el código, volutivas al 100%, es una persona que tiene prótesis, pues no es responsable, ¿vale? Por lo tanto, eso sería un excrimente.
Luego entraríamos si es completo, pues depende de su enfermedad. Pueden, por ejemplo, personas que pueden, que dicen, ¿vale? Actuar, ¿vale? Por ejemplo, bajo coacciones. Hay una serie de circunstancias, ¿vale? Que eximen de que esa persona tenga una responsabilidad penal. Bien, el legislador, en este caso, las cuantifica, pero el juez es el que tiene que valorar si realmente, ¿vale? Esos motivos dan lugar a una eximente completa. Por ejemplo, una persona que vaya bebida, ¿vale? Que ha estado porque ha estado de fiesta y está bebida con un grado de alcohol en sangre elevado y, por ejemplo, tiene una pelea con una persona y le da un golpe y la otra persona tiene la desgracia de caerse de un golpe y morir, ¿vale? Veríamos que no tiene responsabilidad. ¿Y por qué? Pues hacemos un altito y lo retomamos, ¿vale? Lo retomamos y le sigo explicando. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Bien, ahora nos vamos, Pacu, ¿a dónde nos llevas? Pues ahora nos vamos con cine cómico, con Charlotte y Buster Keaton. Ellos hacen un dueto de piano y violín del año 1952. Es raro verlos juntos. ¿eh? Sí, además es de me imagino será Ya, de la última finalizando. época de ellos dos, ¿no? De ellos dos. Porque, claro, ya era sonoro el cine y tal. Ya era, hombre, espero, si piano y violín, que sea sonoro. Un detalle.
You darling. No somos mayores. Ahora nos vamos a la asesoría laboral con Paco Rodríguez, que nos va a hablar del preaviso en la baja voluntaria. Importante. Tiene su miga. Importante. Amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí una semana más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Hoy les voy a hablar de un tema que me gustaría que todos los escucharan porque es un tema jurídico laboral que se da con bastante frecuencia. Me estoy refiriendo a las preavisos en las bajas voluntarias o en los despidos. Este último ha habido una innovación muy importante a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por supuesto, ratificada por nuestra Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que se refiere a los preavisos en los despidos. Me explico. Cuando usted trabaja en una empresa, dependiendo de la actividad de que se trate, si usted va a producir una baja voluntaria, se va a ir de su empresa, debe de mirar siempre los convenios colectivos y su contrato de trabajo, para ver si existe obligación legal o no de preavisar con 15 días, con 30 días, con 60 días, lo que diga el convenio colectivo o su contrato de trabajo. Porque si usted no preavisa de esa baja voluntaria, la empresa le va a descontar los días que usted no ha preavisado. Si el convenio dice 15 días y usted no preavisó, pues le van a descontar 15 días de su finiquito, lo cual es un dinero importante. Si dice 2 meses y usted no preavisó, le van a descontar 2 meses de salario. Por tanto, téngalo muy en cuenta, mire siempre el convenio colectivo o consúltelo con el asesor, con el graduado social diplomado que usted considere oportuno y así podrá hacer las cosas con seguridad jurídica. Y con respecto a los preavisos en los despidos, vuelvo a repetir, ha habido un cambio, una innovación muy importante y ahora no se puede despedir a los trabajadores en el acto, sino que hay que darle un plazo mínimo de entre 3 y 5 días, acusándolo en la carta de comunicación previa, acusando los hechos, proponiendo los hechos que dan lugar a ese despido. ¿Para qué? Pues para que el trabajador tenga, a través después de su consulta con su graduado social diplomado, para que tenga él la oportunidad de defenderse. Ustedes saben que esto es una garantía que viene como consecuencia de una directiva comunitaria y de lo que se trata es de que el trabajador pueda defenderse. ¿Cuántas veces no existen despidos injustos? Porque, por ejemplo, a lo mejor 2 trabajadores que están juntos y a uno de ellos lo graban robando artículos de la empresa. A lo mejor resulta que quien estaba robando no era él, sino era el otro, porque no se veía. Pues bueno, en ese tipo de cosas, para no causar indefensión y ser justo, hay que preavisar, repito, entre 3 y 5 días mediante una comunicación al trabajador, incoándole los hechos que van a dar lugar al despido. Muchísimas gracias y buenas noches y hasta la próxima semana. No somos mayores.
ahora nos vamos a Bicicleta y Salud Muy con el bien. colaborador y amigo César Acosta. Hoy nos va a hablar de las herramientas y la seguridad en la cuarta parte. Lleva ya un ratito hablando de la importancia que tiene. Vamos a verlo. venga. Saludos, no somos mayores en Bicicleta de Salud. ¿Y por dónde ha de circular una bicicleta? En la ciudad. Puedo circular por la calzada, por la calle, por la carretera, por decirlo de alguna manera, por donde circulan los automóviles, los vehículos a motor, o no puedo hacerlo. O tengo que circular por el carril bici. Bueno, aquí entramos en un tema un poco polémico, porque si nos retomamos directamente, exclusivamente a lo que dice el Código de Circulación, indica que la bicicleta es un vehículo y como tal ha de circular por las vías habilitadas para el uso de vehículos. Pero entramos ahora en un conflicto con los ayuntamientos, porque muchos ayuntamientos tienen una normativa de movilidad, una ley de movilidad municipal, en la cual puede indicar que la bicicleta debe circular por los carriles bici. Por eso nos encontramos con una señal muy clásica en los inicios de los carriles bici, que es una circular azul con el ribete blanco, con un ciclista dentro, una bicicleta dentro, en color blanco también, en la que indica que entramos en una vía de uso exclusivo para ciclos. Eso es lo que dice el Código de Circulación con esta señal. Creo que es la R106, no lo recuerdo muy bien, a lo mejor puedo estar equivocado, pero creo que es la R106, pero puedo estar en un error. Esa señal circular indica que es vía de uso exclusivo para bicicletas. Vía de uso exclusivo, no dice vía de uso obligatorio, que es lo que muchas veces ha habido polémica en este tema cuando ha habido alguna sanción que se haya impuesto a algún usuario por no ir por esa vía habilitada cuando existe en el tramo por el cual estemos circulando. Después hay otra, que es la cuadrada, que es también con una bicicleta dentro, pero azul también, con el fondo azul y con la bicicleta en blanco, que esa la que dice es vía aconsejada, que es lo que siempre hemos reclamado a la Dirección General de Tráfico, el que pueda colocarse esa señal en las vías donde haya un carril bici. El que sea potestad del usuario el ir por el carril bici o por la vía normal de la calzada normal y corriente por donde circulan todos los vehículos. Porque el usuario puede tener la habilidad suficiente para circular con el tráfico motorizado y no necesita ir por allí. Porque además por la vía ciclista la velocidad máxima es de 25 km por hora. No puede circular a una velocidad superior a esa. Y puede haber ciclistas que pudiesen ir a una velocidad mayor. Y sin embargo en esa vía no podría circular a esa velocidad superior. También hay que tener el cuidado, la atención de que hayan vías ciclistas que están compartidas. Sobre la misma plataforma, la acera, puede haber una vía ciclista, pero que está a la misma altura. No hay diferencia en altura que los peatones. Entonces, si el peatón va a cruzar, tiene preferencia el peatón. Esto hay que tenerlo también muy claro, porque siempre hemos de medir, darle más posibilidad al más débil de la vía, ¿no? Por tanto, eso es un aspecto que reclamamos casi siempre, hemos reclamado muchas veces a la Dirección General de Tráfico, a los ayuntamientos, que se diera claramente de potestad al usuario de la bicicleta. También puede llegar en los cruces en la cual el carril bici continúa un trayecto y yo no quiero continuar por ese trayecto, yo me quiero desviar a la izquierda. Y a la izquierda a lo mejor, como me sucede en algunas ciudades, que no hay habilitado ningún carril bici. Entonces tengo que entrar en la calzada para poder después girar a la izquierda, en la rotonda, la famosa rotonda, que para los usuarios de los automóviles es la gran desconocida. No sabemos gestionar muy bien cómo entrar a una rotonda y cómo salir de ella. Las rotondas que fueron construidas para pacificar, ordenar y coordinar el tráfico y también para darle facilidades a las personas para poder cruzar. Esa era la idea de las rotondas. Pero las rotondas han terminado en ser un conflicto para el usuario del automóvil. No solo del automóvil, sino también para los ciclistas. Y el automovilista desconoce mucha reglamentación. Por ejemplo, dice que el ciclista tiene prioridad en las rotondas. Inclusive, si es un pelotón ciclista, un grupo de ciclistas, desde que pase el primero hasta que pase el último, es el ciclista el que tiene prioridad. Esto en la práctica deja bastante que desear porque el conductor, la mayoría de las veces, yo creo que a veces nos hemos quedado
en la época en que obtuvimos el carnet de conducir y ya no hemos olvidado más de reciclar. Y las normas van variando, van actualizándose. También hay otras normas que nos afectan al ciclista y al automovilista en los adelantamientos. El automóvil no puede adelantar a una bicicleta siempre que venga un vehículo en sentido contrario, incluso si es otra bicicleta. Y esto en la práctica no es. Prácticamente casi todos te adelantan al ciclista con vehículos en dirección contraria también. Estos aspectos que más atañen a la parte interurbana que a la urbana, pero también afectan en nuestros desplazamientos. Seguiremos hablando sobre seguridad la próxima semana en No Somos Mayores, Bicicleta y Salud. Muchísimas gracias. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. No somos mayores. Nos vamos a Nota del Director, Viva Viva Nota del Director, con José Luis López de Iniesta, que nos va a hablar y a contar otra vez Donald. Vamos a verlo. Vamos a oírlo. Hola amigos, aquí estamos. De nuevo vamos a hablar de Donald, pero no de Donald, el famoso pato Donald que nos hizo pasar momentos entrañables e inolvidables en nuestra infancia y que todavía sigue haciéndonos reír, sobre todo con esa forma de hablar tan especial. No, vamos a hablar del otro Donald. En este caso, Donald Trump, que bueno, pues que ha perdido el norte, que por cierto, también tiene un habla muy especial, parecido al pato Donald, y ahora me viene a la cabeza el amigo Fallon en su programa estadounidense que lo imita perfectamente. Y como decía, este hombre, bueno, pues ha perdido el norte. Diríamos que un poco se ha querido, bueno, pues nombrar rey del mundo y invadir países, bombardear, matar gente,
secuestrar personas, sean personas malas, no malas, pero sobre todo está poniendo en peligro la paz mundial. La paz mundial, nuestra economía también la va a afectar, y una serie de acciones que nos asusta, y sobre todo por la permisividad del resto de países. Nadie es el rey del mundo, nadie, ni siquiera este Donald, que bueno, que a veces me hace recordar al famoso Pato, sobre todo por la manera de hablar y de gesticular, pero que no va a traer buenas cosas a esta sociedad que estamos viviendo. Y sobre todo, cuando hablo de economía, bueno, porque aquí en España sobre todo que no estamos bien, que hay mucha gente pasándolo mal, aunque los que llevan este gobierno español, pues parece que todo va muy bien, y al contrario, el que tiene que hacer esa cesta de la compra y que ve que no llega a final de mes y que está entrampado y que tiene muchos problemas para subsistir, pues bueno, pues todo eso lo suma junto con la subida de la gasolina, el petróleo, las invasiones que se hacen de países y todo este cúmulo de cosas malas que nos está afectando, pues bueno, al final esto puede traer malas consecuencias para este mundo. Mi consejo, bueno, pues como siempre, yo no estoy para dar consejos, pero sí lo que yo haría, pues bueno, pues intentar pasar lo mejor posible, no dejar ni abandonar nuestras ideas, y sobre todo tampoco ser indiferentes, pero intentar vivir lo mejor posible, que al fin y al cabo solo se vive una vez. Hasta siempre. No somos mayores. Pues amigos y amigas, hasta aquí llegó el programa de hoy. Toca despedirnos. Pacuco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido este ratito, por haber ayudado a presentar el programa. Y espero que no sea la última y que no seas tan caro de verte por aquí. Muchas gracias a ustedes. Yo me encuentro muy, muy a gusto, y desde aquí me comprometo con ustedes que estaré siempre que ustedes quieran que yo esté. Muy bien, muchas gracias. Compañero y además amigo José Manuel, nosotros nos vemos la próxima semana con más noticias, con más entrevistados, y como siempre decimos, una semanita para mantenernos activos, física y mentalmente. ¿Eso me lo dices con segunda o directamente? Mentalmente no, pues, pensamiento positivo, ¿no? Si menos mal que tengo una barrera y no me llega. Esa es la idea. Bueno, después de esta broma, mandarles un fortísimo saludo a los que nos ven en Canarias, y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, en Chile, en Argentina, en Perú. Saben que nos llevamos en el corazón. Un abrazo fortísimo, y a todos ustedes emplazarles pues para la próxima semana, que volveremos con más. Así que nos vemos la próxima semana, y lo que siempre les digo, no nos falte, porque saben que pasamos lista. Hasta siempre. Cuerpo sano, vida activa.